estás muy a la moda. Ah, pero unas canas con tío. Tío, valga la redundancia, tío. Paula, estás hablando muy español. Ay, pero querida, estoy molestando, no, si yo no puedo, yo soy paisa, pero total, total. Al lado de mi oficina me dicen la vasca, dice que en mi oficina, en la tienda, porque me metí en la asociación de comerciantes, entonces les pasé mis nombres y mis apellidos y pasaba el de la floristería. Pero tú, ¿qué colombiana vas a ser? Si tú eres asturiana y vasca. Y yo le dije, sí, pero no me regañes. Y me dice, yo sí decía. Y yo le dije, sí, querido, de Villagonzay y de Fuenterrabía, para mayor información. Entonces me pusieron la vasca. La vasca, pues porque el Echeverry suena mucho. Y el arango, no crean, el arango en España está muy concentrado en Asturias. No es, creo que hay más arangos en Colombia que en España. Ah, seguro. O por lo menos en Medellín. No, sí, de verdad, porque a mí me encanta, sí. A mí me fascina todo eso. Entonces yo todo el día soy buscando historias, buscando nexos, todas las, así, descompongo el átomo. Y entonces, ¿cómo les parece? Que me he fijado, busco cuántos arangos hay en España, miro estadísticas y todo, y creo que hay más arangos de verdad en Colombia. Seguro. En España, el arango no es un apellido muy común a nivel general en España. En Asturias sí, y es de poderosos. Poderosos. Sabía. No, en Colombia. En Colombia, que el arango, nosotros venimos de España, pero creo que se animaron en ese clima tropical. Haciendo alusión al libro que leía Iván Darío, pero con el origen español. No sé los ingleses qué descendencia dejaron y dónde. Pero en Antioquia los arangos pues arrasaron. Y ahí está la muestra, solo con Fabiño 14, imagínense. De esos 14, ¿cuántos hemos salido? Ahí vamos a hacer otras. Ese tema está bueno, Juanjo. No. Lo prolijos de los arangos. ¿Prolijos o prolijos? Prolífico. O prolífico. Bueno, eso está bueno para pero de verdad. Con pretexto de lo que dice Paula, de la contribución de 14 hijos. Hay un cuento que no sé quiénes conozcan de mi papá, que lo encontraron recorriendo la calle Junín en pelota. No jodas. Los policías lo detuvieron y lo llevaron a una inspección. Y ya cuando estaba el papá delante del inspector pregunta, ¿cómo es su nombre, señor? Fabio Arango. ¿Usted es casado o soltero? Dice, no, yo soy casado. ¿Tiene hijos? Y dije, sí, señor, tengo 14 hijos. Entonces el inspector le dice a los policías, acompáñenlo a la casa que él no ha tenido tiempo Pobrecito. Vea, le pregunto yo a María Cristina, es que por favor dame el orden cronológico de los hijos. No jodas, es que de verdad, perdónenme. Papá, ¿tú naciste en el 40? ¿Cuándo fue? Sí, señor. 40. Modelo 40. 40, 41, 42, 43, 2 años, 46, 48. No para. No, es que esto es una cosa loca. Pero Lala se hubiera vuelto famosa porque seguía con un tipín así. Después de 14. ¿Se imaginan la receta de Lala? Nos hubiéramos hecho millonarios. Para seguir así de flacos. A ver, Julio Alberto, ¿qué ibas a decir? Perdón. Julio Alberto, ¿qué iba a decir? Julio Alberto. Años, tío, años. 2 años y medio. Yo no le tan prudente. 2 años y medio. Yo puedo hacer la cuenta, Rubí. 126 meses, ¿no?
Qué 26 Son meses. 10 años y 5 meses. Pero debía 10 años y 5 meses debía embarazada. haber vivido feliz. Yo, la época mejor de mi vida fueron esos 9 meses de embarazo. Ay, a mí me hubiera encantado vivir embarazada media vida. Ya después no sé, pero el embarazo era fenomenal. 9 por 14. 12.6. 126. 26. Dividido 10. Sí. Su legado. En el toreo, en el toreo. Y para las nietas y todo. Yo Ay, lo qué quiero, bonito. yo lo quiero. Sobre todo para los más pequeños. Sí, exactamente. Exactamente, Julio. ¿Y qué? ¿Cuándo nos ponemos en ello? Estoy diciendo, haciendo, tío. De Robinson. Yo también tengo, si necesitan. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, yo busqué. Sí. Qué belleza. Y también historias de hombres solo para mujeres. Y de historias solo de hombres para mujeres también está. Qué hermosura. Hermosa. Sí. El domo del nogal. Ah, también lo hice. Las niñas han ido. Las niñas Jimenita. Cuando Ya se estuvieron retiraron. Van entrando y saliendo. No, mi amor. No, pero te pregunto. No, las niñas son unas santas. Hombre, es que eso es. Las niñas están haciendo mucho esfuerzo. Yo sé que nos quieren conocer a toda la familia, pero yo con. ¿Cuántos años tienes tú, mi amor? Cuéntame. ¿Cuántos años tienes? Que salía hace rato, es que 14. yo tenía el mío todavía por Y, echado. a ver, a mí me perdonan. ¿Cuál es Laura Sofía? La menor. La Tú, menor, ¿y tú? ¿Y tú? María José. María José. María José tiene 14. Madre mía. Y Laura Y Laura Sofía va a Sofía. cumplir 11, va a cumplir 11 en estos 11. días. Qué muñecas estos tan días. hermosas. Sí. Oigan, mis amores, ¿y ustedes han ido a ver la escultura del abuelito? No. Tienen que ir. Tienen. Pero es que Vea, también me fuimos encanta. una vez y nos tomaron fotos y todo, porque es que mi papá tiene una pinta de famoso y yo estaba solo parada tomándole la foto y se nos Llega empezó todo a el acercar la mundo. gente. Y llega todo el Sí. Sí, todo el mundo, ¿y quién es? Y yo, el que hizo la escultura. Porque eso, le pidieron autógrafos de todo. No. Vea, me muy animada, pero yo los quiero con todo mi corazón, como decía. Pero son las de 11:52. Yo en mis épocas pasadas me trasnochaba mucho, pero ya no. Tengo mucho sueño y mañana no sé si vaya a correr o no, pero tengo ganas, pero estoy cansadita y mañana tengo que trabajar. Me dispensan. Pesada. Buenas noches, hermosa. Feliz noche, hermosura, Vea, te amo. Los quiero, como dicen aquí en España, lo bueno si es breve, 2 veces bueno. Dispensada, Paula. Dispensadme vuestras mercedes. A ver, mientras tanto sigan hablando porque mientras descubro cómo se apaga esta cosa. Tranquila que ahí nos No sé. quedas. Oigan, muchas gracias, les agradezco mucho. Miren, nunca me imaginé que la tecnología fuera a unir tantos corazones, de verdad. Los quiero mucho. Para mí es una oportunidad muy linda poder conocer a mis sobrinas, por lo menos virtualmente.
verlas, ver que hablan, que se mueven en directo, porque no las veo sino en fotos. Benita está hermosa, mi Juliana hermosa, mis primas hermosas. Sí. Ah, no. Porque con Paula todos somos mudos al lado de ella. Todos somos mudos con relación a Paula. Ay, no me hagan dar vergüenza. Siéntete orgullosa, por favor, siéntete orgullosa. Estábamos todos felices oyendo tus historias, o sea que tranquila. Sí, gracias. O sea, monólogo, esta bendita teleconferencia, gracias. Capté la indirecta. Sí. Bueno, entonces, miren, les doy oportunidad de compartir, gracias que me... No, pero yo le decía a Gonzalo, ve, en Avianca trabajé 15 años y me regañaron 15 años porque hablaba duro, porque me reía las carcajadas, porque me daba el sol en el vidrio. Entonces, como no me dejaban bajar la persona, me ponía un cartón en la cabeza con un par de ganchos. Así, o sea, entonces siempre me han regañado. Verdadera hija de su padre. Tengo 53 años, ya soy así, loruda. Regia. Buenísimo. Oh, regia, Paula. Paula, no es que te tenías que ir. Ella no se quiere ir, ella no se quiere ir, quiere seguir hablando. Le voy a enseñar a mis sobrinas cuando aprendan a hacer esto ya. ¿Cómo hiciste, Paula? Vuelve a hacerlo. Es que Paula, como Pedro Juan Vélez. Muy charra. ¿Que Paula qué, Cris? Como Pedro Juan, no tiene switch para pagarla. Bueno, no crean, no crean. Total. Vea, le voy a hacer la última. No me hablé. Ay, adiós, ya. Hermosa, te amo, te amo. No, pero tengo que madrugar, los quiero mucho. Adiós, ya me desconectaron ustedes mismos, ya, María Escama. Ustedes son divinos, divinos. Chao, Paula. Chao, chao, mi polilla, chao, mi polilla. Gracias por lo que haces cada día para darle ánimo a la tierna Cecilia. Gracias. Vea, ¿sabes yo? Lo último, y les juro que me voy. ¿Sabes qué le decía a César antier? Gracias, Ana Cecilia, que existe y que lo hago por ella, porque si no, no me levantaba. O sea, que gracias a Ana Cecilia, es al contrario. Vean el tipín que estoy cogiendo por correr. Mentiras, no mentiras, es con todo el amor del mundo. Y cuando uno está tan lejos, la energía se tiene que sentir de alguna forma. Y mi forma de hacerlo es como soy yo. Y les tocó aguantarme, quien los manda a ser tíos míos y familia mía. Eso. Estamos felices oyéndote, estamos felices oyéndote. Adiós, 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 adiós. Única. Ay, Entonces, ¿quién coge la vocería? No, yo quiero que antes de que se vayan saliendo, nos adelantemos a cantarles Happy Birthday a Marta Inés, que cumpleaños mañana. ¡Bravo! Entonces, Happy birthday. ¡Que viva yo! Happy Birthday. Happy birthday. ¡Bien! Muchas gracias. Y que sea Mañana también feliz. cumpleaños Pablo Arango. Pablo, también. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Gracias! Hemos oído muy poquitico mi Juli. No salió. Escucha, Vamos ahí, Juli. escuchar cuando hablo, no, como que no. Ahora te muestro. Se me van las ideas para lados diferentes. Ahí está Juliana, la hija de Mauricio. Aquí. Hola, ¿cómo están? ¿Dónde está tu niño?
Por aquí, amor, ven. Que no lo hemos visto. Ya tiene unas muchachitas grandes, unos quinceañeros. Hola, ¿qué ves? Él es Miguel Ángel, va a cumplir 7 añitos ya. Miguel Ángel. Acércate un poquito más. Miguel Ángel, acércate. Dile que se acerque un poquito más para verlo. Dile. Yo te hago, ven, yo te hago. ¡Eso, Miguel Ángel! ¡Eso, Me bienvenido! falta un diente. Hola. Ya No llegó se la cayó el diente. Le cayó ayer de ayer. Ah, Estamos aquí. Miguel Ángel, ¿y qué te trajo el ratón Pérez? Qué lindo. ¿Qué trajo el ratón? ¿Ah? Duro, duro. No vimos. Pérez parece que está en cuarentena. Un diente. Un billete para la marrana y 2 huevitos con Lego, ¿cierto? Qué chévere. Todo premiado el ratón Pérez. ¿Y cómo te ha ido en cuarentena? Colombiana. Bien. Sí. Miguel Ángel, ¿en qué año estás? Ya. Dora. No lo volví yo a ver por ninguna parte. Pero ya pasas a 4. Pero ya pasa a segundo. Ah, qué bueno, felicitaciones. Qué bien. Hermoso. ¡Ay, pobrecito! Tiene Laura más Copia. pestañas y quién sabe qué le llegan a la frente. Es igualito a María ti, José y Juli. Laura María, y ya quitaron el miedo. ¿No nos cantan alguna cosita? ¿Ah? No. Ahí les compartí, en Por el chat eso. les compartí el canal de YouTube de ellas. ¿Ah? En el chat del grupo de la presentación les compartí el link del canal de YouTube de ellas, para que la sigan. Yo ya la sigo. Sí. ¿Y cuántos seguidores tienen hasta ahora? No, Estamos no, en pues 60 nada. apenas. No, van a crecer, ya van a crecer, ya van a crecer. ¿Cuándo lo compartiste? Ahora. Los acabo de enviar al grupo, al chat del grupo de la presentación. Ah, bueno, listo, ahorita lo miro. Vale, pues. Pero ya no sé qué fue en 80 años de madre. Muy contento oyéndolos a todos ustedes hablando de las cosas bacanas. Pero Mario tiene la cámara apagada. Mario tiene la cámara apagada. No sé cómo se prende la cámara, no veo cómo se prende. Es que donde tiene al lado de encender y apagar el micrófono está la cámara. Si la tiene en rojo, hágale clic encima para que le quede la cámara encendida. Abajo a mano izquierda. Brindis de jugo Ya se por conecta el Nora, tío Moris ya se conecta y por la tía Nora. Martínez. Nora Elena se va a conectar. Jugo. Lorelena, es que estaba ocupada la... No, pero ya, que ya se va a conectar, me escribió. Ah, bueno. Sí. Listo. Ya me miré. Ya sí. Padrecito, cuéntanos alguna. Juliana se fue. No. Tío Juancho. Ya, listo. Ahí está Julia, ahí está. Tío Juli.
Que dice Juliana a Morris que si cuenta alguna anécdota, que cuente otra anécdota, quiere Juliana. Cuando era scout, como cuando se prendían los peditos. Ay, sí, yo quiero saber es qué pasó con la historia que dijo Beatriz Eugenia en el video, de que estaban tratando de pasar a Morris de una ventana a la otra en una camilla y se quedaron atrancados. Ya le conté a Beatriz Eugenia cómo había sido el tema, pero lo puedo repetir. Sí, sí. La tropa Scout, desde la tropa cuarta del Colegio de San Ignacio, celebraría sus 20 años de existencia y entonces se preparaba una presentación que tenía que ver con la especialidad de cada una de las manadas, de los grupos de las patrullas. Unos eran especialistas en primeros auxilios, otros en comunicaciones, otros, en fin, cada cual tenía su ocupación. Y para que se encargara la patrulla de Panteras, que era la especialista en primeros auxilios, habían pensado hacer un rescate de una persona que supuestamente había caído a un abismo, a un hueco, que la pudieran entablillar, ponerla en la camilla, levantarla en la camilla hasta la línea horizontal del terreno para rescatarla. Resulta que en ese momento había que hacer un ensayo para ver cómo colocar la camilla, cómo colocar las poleas, cómo hacer todas estas cosas. Y mi papá, como cosa rara, dijo que él nos ayudaba a todas esas vueltas. Estábamos justamente en el ensayo y en el patio salón del Colegio de San Ignacio, que era un gran espacio cubierto donde se hacían las celebraciones importantes del colegio. Era un espacio que tenía 4 pisos, pero 4 pisos, cada piso como de 4 metros de altura. O sea, eran 16 metros del piso al techo del patio salón. Y lo que se trataba de hacer era que en el piso del patio salón se ponía una camilla donde se montaba a un herido que supuestamente lo habían entablillado, lo subían verticalmente por el centro del salón hasta la parte horizontal y de ahí lo corrían para sacarlo por la terraza. Cuando los de la tropa, cuando los de la patrulla de Panteras supieron que eso era lo que tenían que hacer, dijeron no, nosotros no le medimos a ese paseo. Entonces yo dije, yo me le mido, nosotros lo vamos a ensayar, yo me le mido, que me ponen a mí en la camilla y no hay problema. Estando mi papá en la terraza, me pusieron a mí en la camilla, me subieron verticalmente hasta la parte horizontal de la terraza y en el momento en que empezaron a correrlo del centro hacia la terraza, la tuerca del tornillo de la polea se soltó. Y resulta que entonces con cada vuelta que daba la rueda de la polea, el tornillo se salía. Cuando yo me di cuenta de eso, porque yo estaba boca arriba en la camilla, dije, paren, que la polea se va a salir. ¿Cómo así? Sí, la polea se está saliendo porque la tuerca se salió. Entonces, muchos corrieron al rincón de la tropa, sacaron unas lonas de unas carpas y hicieron en redondo una lona templada por si Mauricio Arango se caía como las de los circos. Con los circos, exactamente. No me acuerdo. En ese momento entonces empezaron a correr un poquito la camilla para ver qué pasaba. Y yo, no, paren, porque el tornillo se va a salir. Papá entonces me dijo, mira, Moris, siéntate con mucho cuidado en la camilla y te sujetas con las manos del cable que está horizontal por donde está corriendo la polea. Y nosotros vamos a ir corriendo con mucho cuidado la camilla. Si la polea se sale, pues tú quedas colgado del cable que está horizontal y así no corres peligro de caerte. ¿Sí? Perfecto. Yo me sentí con mucho cuidado en una camilla que se movía para un lado y el otro,
me senté con cuidado, me agarré del cable, dije, listo, estoy listo para que sigan moviendo. Y empezaron a correr la camilla. A los 30, 40 centímetros de correrla, la polea se salió y la camilla se cayó y yo quedé colgado del cable. Estaba por ahí 1,50 m o 2 metros del borde de la terraza, ¿sí? En ese momento mi papá me dijo, bueno, quédate quieto y trata de moverte un poco por el cable hasta que estés más cerca y te podamos agarrar. Entonces empecé a mover con mucho cuidado por el cable hasta que estuve como a 80 o 90 centímetros del borde. Y mi papá estirándose como pudo mientras los otros lo cogían de los pies en la terraza, me echó mano y me sacaron por la terraza. Por supuesto que al otro día mucho menos nadie quería hacer el experimento. El tema de la polea se solucionó. Pero que, oiga, que se repitió al día siguiente en la celebración, se hizo otra vez, esta vez con el paciente que les está hablando, entablillado y agarrado y montado en la camilla, pero ya no pasaba nada, todo estaba bajo control. En alguna ocasión, cuando Marco Antonio tenía mucha relación con la tropa, le dije, me habló del tema y le dije, yo te voy a escribir la crónica bien detallada para que tú la compartas en el momento de la celebración. Y así fue. Yo escribí la crónica de todo el evento y él la leyó allá en el momento de la celebración de la tropa. Creo que esa crónica se me perdió cuando me robaron el computador. Ya no la tengo. Se puede repetir muy fácil. No la puedes volver a escribir porque te la sabes perfecto. Claro, o la vuelvo a vivir. Claro. Muy parecida al cuento de Marco Antonio quitando la antena en la casa de Prado. Yo no sé a quién le tocó, pero esa historia es miedosa. Quitando la antena de la... La antena del radioaficionado. Como ¿Qué pasó? Así la antena y él ahí colgado. Yo tampoco. ¿Quién? Nadie. Nadie le tocó. Estaba solo. Acabar de gustar. Nadie le iba a salvar. O sería caña. A mí no, yo estaba... No. Él cuenta. Va a quitar esa antena. Y algo que lo estaba sosteniendo se le la antena él solo. y empezó a hacer así. Yo la monté con mi papá. Tío Mario está contando. Ya, perdón, cuenta. Porque yo esa antena la monté con mi papá en el techo, ya la monté con mi papá, y él la tenía un tubo especial para ir subiendo cada tramo de la antena, pero como Marco Antonio no le tocó eso, porque él estaba más chiquito, él no sabía cómo se bajaba, y le tocó solo, porque yo estaba en Correría en el Bardoño, tú la voy a Cartagena, no me acuerdo dónde, y a mí no me tocó nada del trasteo. Pero eso como que fue horrible cuenta. Yo me cuento Lala contándole y Marco Antonio contándole. Entonces está como parecido a los riesgos que estaban corriendo Morris ese día y Marco con la antena. No. Pero es que muchos fueron los que estuvieron montados en el techo, no con la antena del radioaficionado, sino con la antena del televisor, y entonces el que estaba en el techo movía la antena para un lado y abajo gritaban, sí, más hacia la derecha, no, a la izquierda, no, porque se veían rayas o porque no entraba la imagen o no entraba el sonido. Entonces eso es una gritería. Y ahora que María Cristina habla de montada del techo, no sé si Morris se acuerda, en alguna ocasión que no estaban mi papá y mi mamá en la casa, mi mamá me pasó a que me durmiera en la cama de ellos para cuidar a Norelena, que estaba más chiquita. Y Ana Cecilia, Gloria y María Cristina, pues no sé si estaban por fuera o no sé. Y Morris había salido. Cuando él llegó, se le habían olvidado las llaves y yo alcancé a oír ruidos en el tejado. Por supuesto, yo estaba muerta del miedo. Y cuando menos pensé, Morris se apareció en la puerta del cuarto y era él el que se había subido al tejado
porque la puerta no la podía abrir. Y se tiró por la reja del patio del baño de inmersión. No. Entonces, si ustedes se imaginan, yo oía todos aquellos pasos en el tejado y yo no me movía de esa cama. Era Morris subido en el tejado porque no había encontrado las llaves para entrar. ¿Cómo así? Es que el patio de atrás de la lavandería tenía un baño de inmersión. No el de la lavandería, sino donde fue el estudio, donde estaba el tablero. Ahí había un baño de inmersión al principio. Inicialmente fue un baño de inmersión y después lo taparon. En el patio que daba al pie del portero. No, ese baño no se tapó nunca. Nunca se tapó. Nunca se tapó. Dejó de utilizarse como baño. Ahora sí se tapó. Se tapó porque era el estudio. A nosotros no nos tocó ningún baño de inmersión. Fue después patio y después lo echaron y fue el estudio. El estudio. Pero sí se tapó el baño. Yo vivía en Medellín entonces, pues yo no me acuerdo de eso. Sí. De lo que sí me acuerdo muy bien es que Marta Pérez, que era mi profesora de solfeo cuando yo estaba estudiando música, vivía a una media cuadra de la casa y un día me regaló una perrita chiquita, muy linda. Mi mamá no le gustaban los perros, definitivamente, pero como me la había regalado Marta Pérez, no tuvo ningún problema en que yo recibiera la perrita. Pero ustedes vivían en Ecuador. En Ecuador. Mi papá y mi mamá salieron a cualquier cosa y nosotros nos quedamos, no sé hasta quiénes estaban, tal vez hasta María Cristina, Julio Alberto, tal vez. Estaba Beatriz Eugenia chiquita. Exacto. Y entonces estuvimos ahí jugando con la perra y la perrita se metió debajo de la cama doble de mi papá y mi mamá. Y nosotros tratábamos de que la perra saliera y la perra no salía. A una habitación de distancia había... Sí, claro, de madera. A una habitación de distancia. Otra votación. Mis papás en esa época no tenían cama doble. Tenían Tenían dos camas, sí. Sí, pero no era cama doble. No era cama doble. A una habitación de distancia. Oiga, y sin cama doble fueron 14 como ella que tuvieran. ¿Qué parece? Cabre, ¿qué dijiste, Cabre? ¿Qué dijiste? Si fue cama doble, tenían 18. No, muy fácil, porque dormían el uno encima del otro. en la cama sencilla. La cama sencilla. Y en la cama sencilla es más fácil. Usaban una sola cama. Usaban una sola cama sencilla y listo. Bueno, a una habitación de distancia había un baño grandísimo y entonces a mí sí me ocurrió que si le echábamos agua a la perrita, pues la hacíamos salir. Y entonces empezamos a hacer una cadena con los que estábamos y yo llenaba el balde, por decir alguna cosa, se lo pasaba al que seguía, el que seguía lo recibía, el que estaba más cerquita de la cama le echaba el baldado por debajo en la cama, ¿no? Y la perra no salía. Cuando mi papá y mi mamá regresaron por las escaleras de subida a la casa, bajaba la cascada de agua. De la inundación tan impresionante y la perrita no estaba debajo de la cama. Ay, no. ¿Dónde estaba? Por supuesto, hasta ese día llegó la perrita, porque imagínense. Ay, no. ¿Y qué pasó al otro día, Morris? ¿Qué pasó al otro día? No me acuerdo. Buscaron a la perrita. ¿Cómo? Al otro día se fue la perrita. Claro, no, la perrita dejó de existir. Ella no podía tener esa perrita más y se la devolvió a Marta Pérez la perrita. Y claro. La devolvió.
Y hasta ese día duró la perrita. Lo que no, Moris se asustó. Lo que nunca pasó con Mongo, que se lo regalaron a Mario. Porque Mongo Mario llevó a Mongo metido en una mochila y la dejó en la pieza de servicio. Y después al otro día mi mamá temprano se encontró que había un perrito en la pieza del servicio encerrado. Y le pasaría lo mismo que a los pollos que nos regalaron a nosotros, que terminaron en una olla de sancocho en la finca verde. También tuvimos un mico amarrado a la reja del patio de atrás, que cuando pasó María Cristina se le abalanzó, ¿no se acuerda? Sí. Pero no solamente en la casa hubo pollos, hubo también sapo que se le metió a María Cristina en la cama. A propósito, y ardilla, ¿no fue una ardilla también? No. Nosotros, cuando estábamos en tercero bachillerato, le teníamos que hacer la disección al sapo, lo teníamos que armar el esqueleto. Y nosotros, mi papá nos había conseguido el sapo y lo teníamos en un tarro para que al otro día cuando nos fuéramos no nos tuviéramos que ir a perseguir el sapo. Pues resulta que el sapo lo habíamos dejado dentro de un tarro con huequitos abiertos. Dijo que el bendito sapo aparecía hasta que oímos el grito en María Cristina. Se le había metido por entre la cobija. ¡Ay, no! Propósito. Yo no sé por qué a Cris no le gustan los animales. Pachito. Y pericos. Y se acuerden los pericos, que mi mamá los puso Gustavo Adolfo y Gloria. Sí. En la casa de Laureles. En la casa de Laureles. Perezoso. No, y la rata que se le metió a usted la bota del pantalón. La rata que se le metió a usted la bota del pantalón y la mataste ahorcada en la mitad del patio. Lore se conectó. Lore. Hola. Hola, Nore. Hablando de pollitos, estando nosotros ya viviendo en Bogotá, a Paula en algún refresco y alguna primera comunión o algo le regalaron un pollito, pero un pollito pues chiquito. Y en la casa había un patio relativamente grande en la parte de atrás y estaban Paula y Juan Camilo jugando con el pollito. De pronto Juan Camilo, un martillo que tenían ahí, y pues tipo el pollito de un martillazo. Ay, no. Yo, Paula, pues claro, pegó el grito, yo vine y pregunté qué había pasado. Paula me contó qué era lo que había pasado y yo le dije a Juan Camilo, Juanca, eso no se hace. A los animales no se les mata de esa manera, uno no puede hacerle daño a los animales. Me contesta Juan Camilo, no era un dimal, era solo un pollito. Ay, qué pecado. Moris, ¿te acuerdas cuando la María se balanceaba en la ventana del apartamento donde ustedes vivían en Bogotá? Terrible. Sí. Sí, en la cuna o la camita que es la que ha pasado por todas las casas, la de baranda de subir y bajar.
Esa era la cama de Paula y quedaba al borde de una ventana en un tercer piso, que era donde estábamos viviendo. Y en algún momento, estando Luz Marina y yo en la sala, alcanzábamos a oír las carcajadas de Paula, que estaba en la cuna. Nos pareció tan raro Paula riéndose de esa manera que nos fuimos a mirar qué era lo que pasaba. Cuando llegamos, alcanzamos a ver que Paula se había encaramado a la ventana, se había sujetado de la parte alta de la ventana, se empujaba, iba hasta la pared, atravesando todo el patio y se devolvía otra vez. No. Se empujaba en una parte y se empujaba en la otra, 3 pisos arriba, muerta de risa. ¿Qué hacíamos? ¿Cómo nos hacíamos presencia sin que ella se fuera a soltar? Fue un trance bien difícil, con mucho cuidado y en puro silencio. Yo me fui entrando sin hacer ruido y apenas llegó otra vez al pie de la tabla le pude echar mano. Pero fue terrible, terrible. Oíste, Morris, y hablando de animales, cierto que en ese apartamento en que vivías en Bogotá tenías canarios y los canarios eran con la jaula abierta y los canarios volaban por el apartamento y por la noche se iban y se acostaban en la jaula. Sí, señor, era cierto, estaban libres todo el día y mientras uno estaba desayunando se acercaban y comían del pan o de lo que usted no estuviera comiendo. Claro, la cagadora era toda, pero era muy lindo ver los canarios sueltos en la casa, pues claro. Simón González, el que fue alcalde de San Andrés, en la oficina, el intendente de Fernando González. Era el gerente de Incolda en Bogotá y en su oficina, en el piso 7 u 8 cerca del hotel de Bavaria, tenía pero 15 o 20 canarios completamente sueltos en la oficina. La puerta cerrada siempre, uno entraba a la oficina de Simón González y eran los canarios volando por todas partes, por todas las oficinas. Y todo cagada. Oficina cagada. Sí. Ay, sí, cabe la palabra. La oficina cagada. Yo los dejo, me voy, que tengo muchas cosas para hacer. Chao. Chao. Tiene que ir a guardar mercado. Chao, Glory. Solo guardarlo. Chao, Glory. Que fuera un beso. Guardarlo. Chao. Hasta que llega, pero el bebé se demora. En mi casa llegaron una vez un señor de un edificio vecino cuando Daniel y Martín estaban muy chiquitos, diciendo que su canario que lo mantenía libre en el apartamento se había volado porque entró un ventarrón y lo sacó por la ventana. Ay. Entonces vino y me decía, es que está como por este jardín cayó, no sé qué. Cuando es que no, espere, yo lo llamo. Lo llamaba, Palomita, Palomita, el canario. Es que ya lo encontré. Está aquí arriba, en el techo suyo. ¿Me puedo de pronto subir de alguna manera ya? Entonces, claro, el señor entró, se metió por la ventana de uno de los muchachos. Y entonces le decía, Palomita, Palomita, y le alargaba el dedito. Ay, qué Palomita, y Palomita se le trepó al dedo. Ay, no. Entonces, sí, entonces así lo bajó. Y cuando lo trajo a la habitación, los niños, ay, me lo deja coger. Y es que sí, póngale el dedito y verá que se le para en el dedo. Y sí, Palomita, más hermoso. Sí. Afortunadamente no se aporrió pues el pajarito porque era un canario. Sí. Aterrizó en el techo de mi casa. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola. ¿Qué le pasó a Juanjo que se quedó quieto, inmóvil? Debe estar en una llamada telefónica. Yo supongo que está solamente la imagen, pero está
quietico. Mismo, lo mismo que Gonza. Gonzalo parece una estatua. Se movió. Eso. Sí, está vivo. Estoy vivo. No parece, pero estoy vivo. Qué bien. O se está quedando dormido. Cuéntanos. Perdón. Ochi, cuéntanos tú de qué te acuerdas de la casa de Cuba, de los abuelos. De la casa de Cuba, wow. Híjole, de andar en bicicleta, yo me acuerdo en esos patios, es increíble. Yo, pues, para mí es como si fuera de 80 metros, ¿no? En mi memoria, ¿no? Increíble esa casa, increíble. Qué recuerdo. Que jugábamos al avión y al tren, ahí en el pasadizo que era como al lado del comedor, por detrás del comedor que unía los dos patios, ahí hacíamos el juego de avión o de tren o lo que fuera. Sí, Hilando las sillas del comedor. Sí. Hilando todas las sillas del comedor. Me les pierdo un segundito que voy al baño. Vaya. Importante. Una parada técnica, se llama eso. No, mi mamá decía regar margaritas. Mi mamá decía, voy a regar margaritas. Vea otro que va a regar margaritas, Juancho. Gonzalo, y ustedes en la casa que tuvieron, pues que era más campestre, no llegaron a tener animales. Sí, claro, muchísimos. ¿Qué tenían? Teníamos, mira, primero un labrador, después tuvimos, lo que pasa es que, claro, había varias casas, pero éramos nosotros los únicos niños realmente de allí. Entonces, los perros de todo mundo jugaban con nosotros. Entonces había el labrador, después tuvimos, había un pastor alemán, estos que son unos Weimaraner, que son grises muy grandes, ¿no? No, eran un montón de perros. Sí, fíjate, yo ahora me estaba pensando porque a mi mamá ahora lo que me dicen que no tenían perros con Lala, pero a mi mamá le encantaban los perros. Era amante de los perros. Yo me acuerdo mucho, le gustaban mucho. Mi papá era el que no le gustaba, pero a mi mamá le encantaba. Vea. Sí. Tuvimos, ¿qué más tuvimos? Dos pastores alemán tuvimos 2, no, increíble, era increíble esa casa. Ahora hay que preguntarle a Alicia si se sabe la cuenta de todos los animales que ha tenido. Exacto. Imposible. No. No, puede que sí. No, imposible. Sí. Sí, no. Pues que se sepa en el momento en que había 43 perros. Pues yo creo que eso sí sería... Por lo menos el Hola, primero. Pedro Juan. Hola. ¿Dónde está Pedro Juan? ¿Dónde? Está ahí con la abuelita. Ay, sí, Pedro aquí Juan, está. hola. Hola, Pedro. Ah, sí. Hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Para dónde Esta vas? fue la otra parte de la parada técnica. Para donde Mario Vélez. Y lleva un dinosaurio de cartón. Vamos Para donde Mario Vélez. Un dinosaurio de cartón que acabó de hacer con la mamá. Hola, Pedro Juan. Son 4. Hola, Pedro. 4 dinosaurios. Hola, Pedro. Ah, es que van en el carro. Sí, van en el carro. Sí. Qué chévere. Está cantando. Sí, claro. Crearon la mermelada. Hoy, ayer, hoy. Nore. Quedó loca. Estás más bonita, estás más mona. Porque solucionado el problema que tenía. Hice lo de los frascos como me indicó en el horno. Ah, sí, bueno. Bueno, y no les pasó nada. Y lección aprendida, claro. Ah, bueno.
Yo quiero saber cómo fue que tuvieron un perezoso en la casa de Lala, ¿de dónde salió? No, eso fue cuando vivíamos en la casa de Laureles en el año 50 y 51. Era una casa alquilada cuando mi papá tenía el plan de construir una casa en Laureles que ya tenía los planos. En el patio de atrás había un solar muy grande y había un árbol de breva. En ese árbol de brevo estaba ese perezoso. Y dormía todo el día colgado de las ramas, ¿no, Morris? Sí, sí. Debajo de ese brevo yo tenía una huerta. Ahí habría huerta. Nos llevaban tierra abonada de la cooperativa de habitaciones. Y el perezoso comía brevas. Ah, verdad. Qué belleza. Yo de esa casa de... Estando en esa casa fue cuando se produjo el incendio de la fábrica. Exacto. Alicia estaba pequeña, recién nacida. Sí, sí. Y fue cuando yo hice la primera comunión, que esa noche de mi primera comunión fue cuando se incendió Pequeñas Industrias. Exactamente. El día cuando yo hice mi primera comunión, esa noche fue el incendio. Sí. Esa noche fue el incendio de la fábrica. Sí. Y tenía mi papá 9 hijos. Éramos 9 hijos. Sí. Éramos 9 hijos. Alicia era la chiquitica. Entonces, claro, Eugenia, tú estabas muy pequeña, no puedes tener unos recuerdos. No, pero yo sí me acuerdo de la casa de Laureles, sí me acuerdo mucho, que me acuerdo que Julio Alberto nos puso, ¿se acuerdan de esos fogoncitos que para jugar muñecas que eran de lata? Julio Alberto le puso resistencia si podíamos cocinar ahí. Pero es que nosotros vivimos en Laureles en 2 casas distintas. Sí. Enseguida de la Duperli. Cerca del colegio de las Belemitas fue de lo que tú te acuerdas. Porque antes vivíamos en una casa justamente diagonal a donde nosotros estamos viviendo ahora. Que era, al frente vivían las Cadavid, Inesita, las Operitas. Las Operitas. La vecina de Alicia ahora. La vecina de Alicia ya en la casa de... Esa fue la primera casa que vivimos en Laureles. Después de esa casa nos fuimos a vivir a la otra donde tiene Beatriz Eugenia el recuerdo del fogoncito. De esa enseguida la Duperli. Y quedaba al frente donde vivía Luis Ignacio Betancourt. Y era ahí cerca del colegio Las Belemitas. Después de esa casa nos fuimos a otra casa arrendada en Ecuador con muro, diagonal a una la carnicería famosa que se llamaba La Arteria. Sí. Esa era la carnicería que había ahí. Era una casa amarilla, sí. Cuando vivíamos, yo me ¿Cómo les acuerdo parece? que cuando... Yo no sé si ustedes se acuerden, pero a mí no se me olvida. Por esa casa de la que está hablando María Cristina, diagonal a La Arteria, mi papá pagaba 40 pesos mensuales de arrendamiento. Hágame el favor. ¿Y eso era un mundo de plata? Era un mundo de plata. Padre Santísimo. Sí. Pues no vamos muy lejos. Mire que esta casa en la que yo vivo en este momento, la compramos a 15 años con el Banco Central Hipotecario y costó 530.000 pesos para pagarla en 15 años. ¿Cuál le parece? 530.000 pesos. Y mire. La casa de nosotros, de los Colores, donde vivimos hasta enero de este año, también la compramos por 500 pesos. 500.000 pesos y era también con un préstamo del Banco Central Hipotecario a 15 años. Tal cual. Gabriel, ¿qué comes? Una torta. Ricardo Gabriel. Aquí está
Yo de la Casa Amarilla me acuerdo Que que mi papá... le robaron los regalos del día de la primera comunión porque se entraron los ladrones. ¿A quién? A mí. Cori, salud. Alguien de la primera comunión a mí. o algo, le habían entrado los ladrones, le robaron Sí. el reloj, no sé qué. Cuando nos estábamos recién, cuando vivíamos en la casa de Cuba, yo había hecho la primera comunión y nos habíamos ido para un paseo en la camioneta con Juan Guillermo y Ramiro. Y cuando llegamos se habían entrado los ladrones. Y yo no pensé sino en mis regalos de la primera comunión. Y sí, se robaron el reloj que mi mamá no me dejó llevar al paseo. Ah, que seguramente te lo había dado mamá Ana No, porque en la casa de Cuba. En la casa de Cuba. Sí. La casa. Sí, sí. En ese Y yo momento se no metieron. tenía conciencia de que existieran ladrones. Uno no sabía qué era. Ah, sí. Ay, Dios mío. No, yo no. De la casa de Cuba. Ay, qué susto, siquiera yo no me di cuenta de eso. Lo que pasaba es que por la posición y como era la casa tan alta, se podían meter muy fácil y no los veían desde la calle. Cuando yo estaba chiquita, que vivíamos todavía en la casa de Ecuador, en esa época los celadores tocaban un silbido, un pito, para anunciar pues, que estaban cumpliendo con sus tareas. Pero yo pensaba que cuando pitaban era porque habían visto a un ladrón. Y entonces cuando yo oí el silbido, el corazón se me quería salir. Claro, el celador ya se estaba acercando a la casa, entonces yo sentía más duro el silbido y más miedo me daba, porque ya era que iban a coger al ladrón. ¡Dios, no! Pero, pobrecita, porque pitaban parejo. Parejo, eso era horrible. Sí. Y nunca preguntaste eso para salir de esa duda tan horrible si has hecho del ladrón. No, definitivamente yo me dormía y al otro día no me acordaba. Ah, claro. Enseguida. La fábrica de tacones es mucho más antigua. Tan antigua, si no, era cuando vivíamos en la casa de Ecuador. Y es más, hace tanto tiempo que yo casi no me acuerdo de eso, de los tacones. Sí, más o menos. Más o menos, pues no, yo no me acuerdo de la fábrica de tacones. Supe que existía, pero ni idea de más nada. La lámpara de madera que te quedaste tú, Nore, con ella, ¿no es cierto? La lámpara de madera que era atorneada. Sí, yo la tengo. Me dice mi mamá, esta lámpara se la hizo cuando ellos se casaron, un carpintero español que había venido a ayudarles en la fábrica de tacones, y el carpintero se llamaba Jerónimo Beltrán. ¿Qué tal? Y él les hizo de regalo de matrimonio esa lámpara torneada en madera. Ahí está marcada por debajo. Con retalque de madera. ¿Quién la tiene? Nore. Yo. Es muy no me acuerdo de la casa de Cuba.
Un recuerdo de la casa de Cuba. Sí. De las idas con el tío Gabrielucho a hacer piques en el Cinca Verde. Y nos llevaba a comprar chiclets que venían 4 en una cajita chiquita. Eran como con un centro de un helado. ¿Cierto? Eso es cierto, y hacíamos unos piques muy fuertes. Me llevaba a todos los sobrinos, qué carro lleno de sobrinos. La ranura. Es que la tía Cris toda asustada. Me acuerdo que cuando que Gloria habíamos recibido la noticia o la mayoría, no me acuerdo, para contarles a mis papás lo de Gloria, la novedad del cáncer de Gloria. Entonces, como estaban allá los niños, Gabriel montó a todos los muchachitos en el carro, se fue con ellos a pasearlos para contar a mis papás que Gloria estaba gravemente enferma. No se me olvida nunca esa tarde. Fue bien difícil, bien difícil. Pero el tío Gabriel nos llevó muchas veces a hacer piques. Ah, no, pues cada vez que íbamos donde Lala a hacer el programa. Claro. Por eso les gustaba ir, para que Gabriel las montara en el carro. Y nos comprara chicles, porque los papás no nos compraban nunca chicles. Ah, no, es que el doctor Vélez era amarradito, él no... No me mentira, se le dañaban los dientes con los chicles, se les dañaban. Eso. Exactamente, al que le tocaba pagar después la factura donde el odontólogo era mi papá, no el tío Gabriel. Mentira, hombre. Si uno se lava los dientes después de comer muchos chicles. El tío Gabriel entre los sobrinos era famoso. No era ¿Qué? Gabriel, y ese día había programa completo con sobrinos. Pero le teníamos pánico cuando nos metíamos a la finca en pasatiempos, porque nos pegaba unas ahogadas, la cosa más miedosa. El único que se atrevía a meterse era Diego. Sí, no, él se metía en la piscina y yo salía volada para afuera. No. Una vez me paré encima a Juan Sebastián y se puso a llorar, hombre, imagínense. De la segunda, María Luisa. ¿Quién se puso a llorar? Juan Sebastián. No, es que me le paré encima y por esa bobada se puso a llorar. No, una carajadita. No, pero cuando poníamos a jugar voleibol, nunca me ganaron, siempre perdieron. Sin saber nadar, y Pablo todas las noches le daba pesadilla. Claro, es que era el tío Gabriel con ojos gritos. El tío Tiburón. ¿Quieren una tajadita de María Luisa? ¡Ay, qué bella! ¡Bravo! ¿Cómo les parece lo que queda de la segunda María Luisa? ¿La segunda del día o qué? Desde ayer se hicieron 2 y esto es lo que queda de la segunda. Pero han tenido solo María Luisa. ¿Cómo la vio? Grande. ¿Cómo la vio? Es que quería de cumpleaños María Luisa de Mora de 3 pisos. Entonces le hice 2, una para acá y una que nos llevamos ayer. Y eso es lo que queda, no queda nada ya. Y eran las 2 grandes de libra. Aproveche, papito, aproveche. ¿Y dónde fue ayer la celebración? ¿Ah? ¿Dónde fue la celebración? ¿Dónde fue tu celebración ayer? Fue en la casa de una prima hermana de Vicky, Gloria Sanint, que tenían mucho que ver la una con la otra, pero muy tarde se enteraron
de que éramos vecinos, de que ellos vivían aquí cerca en una finca, y entonces a partir de ese momento pues nos vemos con cierta frecuencia, o vienen o vamos, y hemos entablado una relación muy chévere con ellos. Es muy y en querido. este momento ustedes están viviendo en Chía otra vez. Allá en Yerbabuena, aquí en Yerbabuena, claro. Ah, qué bueno. El Morro, o sea que nosotros aquí no nos toca la pandemia para nada. No, además que pueden estar en el mejor sitio del mundo para estar en esta pandemia, porque es que en un apartamento o en una casa encerrado la cosa es muy distinta. Terrible, sí, es terrible. Es terrible. Pásamela, terrible, María Luisa. Sí, no. Y el agua, dijeron hoy en las noticias que Chía estaba sin agua. ¿Cómo? No. Nosotros no. ¿Cómo? Hoy en las noticias dijeron que estaban sin agua. Lo que pasa es que en Chía hubo un accidente. Hola, que rompió Marco. La tubería. Buenas noches, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Pero qué es eso? ¿Tiene cargaderas puestas? ¿Qué gente, tenido gente? Claro, faltaba más. ¡Esa es hermosura! Para que no se le caigan los calzones a uno. ¿Ah? ¡Oh, qué es esa hermosura! ¡Te quedan divinas! Ah, muy querida, muchas gracias. ¿Cómo estará la barriga? A ver, con esas gafas y esa barba está de Papá Noel. ¿Cómo te parece, pues? ¿Ah? No, qué súper pinta. Oiga, pero veo una cantidad de gente absolutamente hermosa en esta reunión, mejor dicho, y obviamente estoy hablando de las damas porque los demás no son mis tipos de hombres. ¿Sí? Ay, María se quedó sin internet, entonces que lo despidiera de todos. Oiga, ¿y cuántos se han tomado? Salud. Juli, te estoy viendo mucho más mona ahora. Padrecito, es que hace falta el peluquero para la repintada. Sí, porque tienes el pelo, por supuesto, un poquito más largo y se te nota más la punta mona. No la punta mona, sino la punta mona. Y si eso es sin pintar, ¿cómo será pintado, por Dios? ¿Ah? ¿Qué opinas vos? Lo feíta que está esta muchacha. ¡Ay, María! No. ¿Y qué opina la otra? ¡Ave María! Mejor dicho, esos rasgos no se pierden. Así sea con la mano en la cara, no importa. ¿Ah? Bien necesitas. Pincel. Oiga, ¿y entonces en qué letra iban? Siempre hemos recorrido. ¿Ah? La antena. Hágame el favor. Que cuente él el cuento porque los demás no supieron. No, una cosa muy sencilla que me las di de superhéroe. Entonces estábamos vendiendo la antena del radioaficionado de mi papá, no había habido alternativas. Finalmente se presentó un comprador y dijo, yo puedo ir, pero hoy esta tarde o hoy mañana por la mañana. Y a esa hora no había clientela, la única que estábamos en la casa era mi mamá y yo, ¿sí? Y yo dije, mamá, no, pues no importa, yo me subo y bajo la antena, ¿sí? Y entonces, claro, el MacGyver cogió y se trepó, y resulta que entonces con un lazo bajé la antena, bajé pues la antena propiamente dicha y ya no me quedaba sino bajar la torre. Y la torre, ¿se acuerdan que eran como 3 trozos anotados los unos, amarrados, tornillados los unos a los otros? Entonces yo me monté y claro, y volví y amarré la última cosa, desapreté los tornillos y esa antena última porción empezó a ambolear y yo pegado con los pies de la de abajo y con la otra de arriba, hasta que dije, o me caigo yo o se cae la antena y se daña el techo. Entonces me tocó soltar eso, se partieron tejas, mi mamá pensó que había habido el cataclismo universal y bueno. ¿Y cuántos huesos se partieron? No, ¿cuántas tejas hubo que cambiar? Porque
todo el entejado encima del recibo quedó vuelto añicos, ¿sí? Afortunadamente, pues, no estaba sino mi mamá que no se dio cuenta y yo que me tocó, yo no me acuerdo qué hice. No se dio cuenta. Pero fue una experiencia muy interesante, muy enriquecedora, ¿sí? Pues enriquecedorcísima. Y el señor se llevó la antena y no la dañaste todo. Afortunadamente. No, la antena no se dañó, lo que se iba a dañar esa antena. ¿Sí? De hierro. Se pudo hacer. Con la venta de la antena se pudo arreglar el techo. Eso. Yo creo que escasamente. Escasamente. Una TA33 Master de la Mosley. Oiga, antena direccional, multidireccional. Multidireccional TA33 Master de la Mosley. Vea, pues. Eran las características que mi papá tenía para decir del radioaficionado. Claro. Oiga, pero otra anécdota de ventas después de que mi papá hubiese tenido su Pascua triunfal, ¿sí? Fue la venta de la camioneta Chevrolet, ¿sí? Que entonces pues ya esa camioneta no daba ni tristeza y entonces en una mesa de comedor dijimos hay que vender esa camioneta y todo el mundo se miró, nadie dijo yo y la cosa quedó así hasta que cualquier día llegó Juan Luis y dijo vendí la camioneta, pero cualquier día fue a los meses, porque eso no nadie daba nada por eso y vendió la camioneta, ¿sí? La de Y color entonces, verde. Yo no me acuerdo quién fue que se atrevió a preguntar a qué precio se había vendido, ¿sí? Y Juan Luis, yo no me acuerdo si te acordaste de la respuesta que diste, ¿sí? Nadie se atrevió a prestar su concurso para siquiera venderla, para que ahora le diga yo por cuánto la vendí, para que me critiquen ni más falta. ¿Cuánto sería lo que recibió? De manera que mi mamá sería la única que pagar por ella para que alguien se la llevara. Exactamente. Decía mi mamá cuando la había vendido. Creo que lo que no haya habido que hacer era pagarle a alguien para que se la llevara, ¿cierto? Exactamente. ¿Cuánto valía esa camioneta? Mi mamá me preguntó, mi hijo, ¿y cuánto vale esa camioneta? Y le dije, mamá, lo que den por ella. Esa era la camioneta verde donde nos montaba Lala atrás a todos. Nos íbamos para la carnicería. Mi amor, siéntese aquí. Carne. Blanca y rosada. Mira, Rosada, ¿no? Era la que tenía carne y después fue roja. Juan Luis, pero esa camioneta fue ¿cuál de todas? ¿La verde, la crema o la que le había dado Raúl a mi mamá? La crema. No, la verde y crema que después fue roja y blanca, porque la que le regaló Raúl a mi mamá, nunca pudimos saber dónde quedó esa camioneta. Nadie se puede haberla vendido. Nada. Esa camioneta, y se lo dije a Jorge Daniel, esa camioneta se la devolvimos a Raúl, ¿sí? Porque en algún momento le propusimos a mi mamá que la vendiera y dijo, no, yo no voy a vender esa camioneta porque esa camioneta me la regaló Raúl y yo se la devuelvo a él, si ya no nos sirve, entonces devolvámosela, ¿sí? Pues ¿cómo no le dijeron eso a Jorge Daniel cuando cobraron? No es cierto, porque hace unos 15 años me llamó Andrés Felipe y me dijo, Juan Luis, ¿dónde quedó esa camioneta? ¿Por qué? Digo, porque nos está llegando una demanda del municipio de Itagüí y nos están cobrando todos los impuestos que debe esa camioneta. Ay, sí. Y no sabemos dónde está, no sabemos quién se la llevó, no sabemos quién la vendió, no tenemos ni idea. Claro, entonces yo ahora me explico qué pasó. Si mi mamá se la devolvió a Raúl, Raúl hizo con ella cualquier cosa sin contarle a los hijos, porque esa camioneta originalmente era de Nelly, y ya en esa época Nelly y Raúl tenían rancho aparte, entonces
seguramente Raúl hizo lo que le pareció porque era Claro, claro y no tenía que contarnos ni a nosotros ni a los hijos. claro, no. Andrés Felipe me preguntó a mí también y Jorge Daniel, porque Jorge Daniel trabajaba conmigo en ese momento y les dije, pues hombre, la memoria que yo tengo es esta. Mi mamá dijo, no, yo no voy a disponer de esa camioneta, se la voy a volver a Raúl. Que haya hecho Raúl, no tengo ni idea, ¿cierto? Sí, claro, nadie tenía por qué saber. Obviamente que la respuesta les haya gustado o no les haya gustado, esa parte sí, ya no me queda a mí calificarla. Quítate la capa, que yo digo que tú estás muy parecido a Moris. No, Juli, Juliana y Jimena, mira cómo está Marco parecido al papá. Igualitico. ¿De verdad? Ayer en el video de los mensajes, dijimos exactamente lo mismo, que está igualito a papá. Claro, pero yo no sabía que Moris era tan apuesto. ¿Ah? Divino, divino, divino. Perdón por la inmodestia. ¿Ah? ¿Quieres más capas? La inmodestia, es que que tengo un espejo atrás que me hace ver la calva. Estuvo buena. Y voltea y todo. Es lo mejor. Lo mejor es que volteó y todo a mirar el espejo. Luzbi, ¿para qué año va ya Daniel? Ya va para décimo. Quieto, quieto ahí. ¿Y si va a ser ¿Cómo es? ¿Qué? el nuevo año? Mentiras. No va para décimo, Mentiras, va para 11. Va para 11, sí. ¿Y al fin cómo va a ser el Y luego tienen 12. Tienen 11 y 12, sí. Sí, mi amor. Luzbi, ¿y cómo va a ser el nuevo año? ¿Lo van a hacer mixto o presencial? Hasta el momento no nos han dicho mucho. Habían dicho que iba a ser como intercalando, pero yo creo que eso va a ser todo presencial, desde virtual. Ajá. Muy duro. Sí. Sobre todo para los más grandes, porque es que con los más chiquitos la situación en las casas es muy difícil, aunque también la lavada de manos y el distanciamiento social y todo en el colegio controlar con estos chiquitos es muy difícil, pero para un papá y una mamá tienen que tener casi por cada niño un adulto que esté pendiente del computador, que se le apagó la cámara, que es que el micrófono no le funciona, que está neciando y que la profesora está diciendo que haga silencio y no ha podido. Entonces yo creo que con los chiquitos es más complicada la cosa virtual. Para los grandes también, ellos quisieran estar con sus amigos y todo, pero por lo menos los grandes es más fácil para ellos manejar la situación cada uno desde su casa, pero con un niño chiquito me parece muy complicado. Con los grandes me parece muy difícil también. También con los grandes es muy difícil porque pues ellos se dispersan y uno no puede estar ahí todo el tiempo. O sea, es responsabilidad de ellos, sí, pero igual como se distraen en el salón, en la casa se distraen mucho más fácil. Además que nadie los está viendo. Claro. ¿Cierto? Muy complicado. Y no tienen como ese... Les cuento que Laura se gradúa el 22. Uy, no sé qué. Julio. ¡Qué bien! Bueno. Bienvenida a los grados. Toca virtual. Toca otra reunión Grado por la graduación. Va a ser virtual, Lore. Sí, grado virtual. Wow. Excelente. Excelente. Y ya me imagino que le pegaron las entrevistadas a fondo a Jimena, a Laura, a Juliana. ¿Quedaron súper entrevistadas o quedaron debiendo respuestas todavía? Quedaron debiendo respuestas. Están todavía muy tímidas. Es que somos buenas escuchas, nos gustan los relatos. Ay, María. Que con la hermana mayor que tienen no les quedó de otra que hacen calladitas para que ella pudiera hablar. Nos hizo reír, Paula. Sí. Ella se Total. portó todos juntos.
Eso. Todos a la vez. Perdón, ¿y Paula ya se acostó o ya la acostaron? No se acostó. No, ya la acostaron. El papá ya la mandó a dormir. Sí. Sí, no, y que mañana tenía que trabajar, entonces Sí. duro. Eso está muy bien. Mira, Hilda, en el colegio siempre han sido 12 años. Siempre, ajá. Internacional. Es porque es el bachillerato internacional que son 12. Sí, así es. Sí. Luzbi, ¿cómo te parece? Porque tienen opciones para hacer conexión con alguna universidad en el exterior, ¿ok? A ellos les dan el título colombiano y el título americano. Entonces tienen la posibilidad de irse a hacer alguna carrera en el exterior. Inclusive, pues, muchos, pues, siempre hay muchos muchachos que aplican a universidades en el extranjero y casi todos los que aplican pasan. Qué bien. Creo que más o menos 30 estudiantes que aplican pasan todos o pasan 27, por ejemplo. Qué bueno. Sí, este año se iban 10, porque no todos los que pasan se van. Ajá. Cierto, Sí. pero este año se iban creo que como 10. Pero entonces ahora con esta situación, quién sabe pues, qué irá a pasar. Pobres. Cristóbal ¿Ella estuvo... tiene alguna carrera preferencial o no? Algo que le gusta para seguir de carrera, ¿no sabes? Por el momento no hay nada definido. Ay, pero No. quédate sentado, por favor. Pero tal vez sí se va como perfilando como por una ingeniería. Tan raro. Muy raro Sí. Es tan raro la influencia del papá, ¿no? Que ¿cómo les parece que cuando pues Cristóbal estaba recibiendo las clases virtuales, pues como todos en el colegio, y el día que les tocaba la clase de artes, casualmente Talina tenía que bajar, entonces recibió la clase desde aquí. Entonces estaban dictándoles la clase de artes y al final de la clase les dice la profesora, les tengo una noticia mala y una noticia buena. Entonces, la noticia buena, la noticia mala es que hoy fue el último día de clase de artes. Y la noticia buena es que el año entrante nos va a tocar otra vez juntos. Cristóbal ya había hecho el trabajo que habían hecho durante la clase y les dijo la profesora, marquen la hoja. Y entonces él puso Cristóbal Kinder 4. Y cuando la profesora dijo que ya pasaban al otro año, me dijo que le prestara un borrador y yo le presté el borrador y era para borrar Kinder 4 y poner Kinder 5. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Hermosura! ¡Qué hermosura! La profesora dijo que ya habíamos pasado a Kinder 5, entonces le cambió la... ¿Cómo se sentiría de grande, cierto? A Kinder 5. ¿Quién es pa' Juli? Alicia. Pizza. Arepita. Con chorizo. Ah, qué delicia. Chorizo. Uy, caray. Por favor, por favor. Los chorizos son los de la esquina de arriba. Es que acá cerquita hay una señora que vende arepa y chorizo, entonces mi amorcito dijo que quería para la cena chorizo y nos trajo a todos. Ah, eso está bien. Esos chorizos de allá de la esquina de arriba de Juli son campeones. Deliciosos. Los comemos mucho cuando vamos a Cali. Son deliciosos. Tienen un Bien puestecito en la calle. ¿Así? Y ellos todavía siguen ahí. Sí. Juli, ¿cómo vas en el trabajo? Bien, sí señora. Voy al laboratorio 2 o 3 días a la semana
Y los otros días trabajo desde la casa en la parte de documental. Ah, qué tan bueno. Vea. Sí, De nada. señora. Y me imagino pues que el trabajo debe ser a montones. Pues fíjate que ha bajado un poquito el número de muertos en Cali. Ajá. Gracias también a al confinamiento, a la pandemia, porque pues tampoco hay tanto ladrón por ahí suelto y entonces no matan tanto. Gracias a Dios. Bueno. No, la verdad sí ha bajado bastante. Sí, la política es que si se sabe que murió de coronavirus, no se le hace necropsia. Entonces no llegan a medicina legal, por lo general, los casos de coronavirus. No, siguen llegando los de homicidio, suicidio, o muertes en duda de hospitales o accidentes. Sí, pero yo la verdad no estoy en patología, yo estoy en el tercer piso en el laboratorio de genética, entonces a mí no me llega el cuerpo completo, sino, por ejemplo, un fragmento de hueso o una muestra de sangre en FTA si el cuerpo estaba fresco, entonces nos mandan es una muestra de sangre. Afortunadamente, de los familiares. porque qué cosa tan horrible. A mí me tocó hacer un reconocimiento de un cadáver cuando estaba en el rural. Uy, no, Ajá. eso fue tenaz, pues. Por la parte de la dentadura. Sí, sí. Y esa parte de trabajo es muy dura. A mí también me tocó en el rural como 4 o 5 para hacerles también reconocimientos, pero eso es muy horrible, esas necropsias. Eso es No, durísimo. pero imagínese el cuento. Lo más horrible era que venían ya con el muerto ya en el cajón y un desfile de gente detrás, pues como quien dice, vamos ya para el cementerio a enterrar al hijo o al sobrino o al que fuera. Y entonces pararon en la ¿cómo se llama? Como en el coliseo que había ahí en el sitio donde yo trabajaba, al lado había un coliseo, entonces ahí entraron el cajón y yo entré con mi auxiliar a revisar, los de medicina legal tomaron fotos, todo, pero qué cosa tan terrible. Mire, no, a mí cosa tan dura. me llevaron un ahogado después de 8 o 10 días de ahogado y estaba putrefacto. Ese es el más horrible de todos. Sí, sí. Era para una autopsia. Entonces nosotros hicimos la autopsia. Ay, supe por qué los llamaban legistas. La hicimos a 3 metros. Sí. Es que mira, el que a mí me tocó estaba ya anquilosados los huesos, entonces hubo que quebrar la mandíbula para poder hacer ver los presión. dientes, para poder ver los dientes, sí. Sí, y solamente tenía un montón de polvo y tenía pelo y el cráneo pues eran los huesos y un montón de mosquitos y de animalitos. Ay, no, qué cosa tan horrible, lo peor del mundo, lo peor. Ay, no, qué tristeza. Pues cada vez que yo veo en esas películas policiales toda la parte de la medicina forense, me acuerdo de ti, Juli, ¿sí? Y ahí le nació el amor de ver todo ese poco de película. Más o menos, sí, me encantaban desde antes. Pero eso y la realidad nada que ver. ¿De verdad? Sí, tristemente no es tan fantástico. No, pues es que imagínate en CSI hacen el análisis de ADN en 2 segundos y además le da la dirección, el nombre, el teléfono, todo. Nada que ver. Sí, y incluso le pregunta que si quiere que le pase la llamada. ¿Ah? Pero es por el manejo de bases de datos que tienen, porque si es real ese rastreo biométrico que tienen, por lo menos en Estados Unidos sí es real. Ese rastreo biométrico es muy, muy exhaustivo.
Sí, pero por ejemplo, en Estados Unidos las personas por lo general se identifican con lo del seguro social, allá no se cedulan. Entonces, las bases de datos de ellos son más reducidas. Una cosa que les gusta mucho de aquí de Colombia es que la gente desde que nace empiezan a registrarlos. Y aún así hay mucha gente que nunca llega a cedularse. Entonces llegan a las morgues, se les toman las necrodactilias, se cotejan con registraduría y no hay nada, nunca se cedularon. Entonces ahí sí ya tienen que pasar a genética porque tienen que, pues no hay de dónde más comparar. Todos esos tipos, todos esos muertos que llegan de asesinato, de atraco, a todos le levantan una carta genética. ¿O cómo hacen? No a todos. Si alguno fue identificado por dactiloscopia, no es necesario que pase a genética, pero los elementos materiales probatorios, o sea, las evidencias que se recuperan en escena, sí pasan a genética junto con una muestra del occiso de la víctima para comparar a ver si esas muestras recuperadas en escena corresponden a la víctima o a algún otro agresor que haya resultado herido, o si dejó alguna otra muestra, ya sea de células, saliva o lo que sea, si no es sangre. Entonces esas muestras sí llegan a medicina legal, pero llegan primero al laboratorio de biología para que biología diga qué tipo de fluido es, si es sangre, si es semen, o si hay que buscar células epiteliales, por ejemplo, debajo de las uñas de los occisos. Y después de que ya sí se dice que hay un fluido orgánico de origen humano, entonces sí pasa a genética para comparar con alguna referencia, ya sea el mismo occiso o un sospechoso, o si es para afiliación a algún familiar. Oiga. Interesante ese trabajo, interesante. Es bonito porque uno se siente que está ayudando a por lo menos a las víctimas, a dar a conocer su historia, exacto. Sí, a los familiares. Y de personas que pues encuentran o rescatan cuerpos y encuentran pues de los que estaban desaparecidos, reportados como desaparecidos. Sí, esa es otra cosa, porque es que hay muchas personas vivas que tienen familiares desaparecidos, entonces a esos familiares se les toma muestra para obtener el perfil genético y subirlo a la base de datos como familiares de desaparecidos, y en las fosas que se encuentran, o por ejemplo ahorita que están, después del proceso de paz, que están diciendo dónde hay fosas comunes, o dónde enterraron cuerpos de personas, y que han hecho esas exhumaciones. Entonces, si el CTI tiene de pronto armado una orientación del caso, pues se compara con los familiares que ellos crean. Y si no, simplemente se obtiene el perfil genético de esos restos óseos y también se sube a la base, pero en una categoría de restos humanos, para comparar con todos los familiares que hay ya también en la base de datos, a ver si de pronto hay un para identificar y entregar. Wow, qué bien, qué bien. Lo que quiere decir que la familia Arango está consolidada desde el principio hasta el fin, ¿cierto? Gabriel estuvo vinculado muy con el principio y tú estás con el fin. Y aquí en el intermedio, quienes están en la salud, en la diversión, en el arte, en la odontología, mejor dicho, cubrimos toda la existencia humana. Toda la existencia humana, correcto. Qué buen análisis. En la educación. Qué bien. La educación. Bueno, yo me les voy. Hay hasta los que se dedican al marketing. Hasta la alimentación con la tía Alicia. ¿Cómo le parece? Y la cosecha de estados mórbidos, por los kilos que nos aumentas. Ahora la que no sabe cómo se va soy yo. ¿Así? Con muchos besitos. Pero te sales tú y se estás en cierra el computador, en la parte de abajo a la derecha, sale un botón que dice salir. Se sale un la botón rojo. Bueno, me voy yo y no sé, y quedan ustedes ahí. No, si tú eres la si tú te sales, se cierra
todo. Pero no. No, Despidámonos, los quiero mucho. Gracias por cantarme el cumpleaños anticipado. Los amo. Otra vez. Bueno, hoy de la Tiana Cecilia. No, los quiero. Felicidades a los dos. Chao, chao. Chao. Juli. Bueno, chao. Jimena, Juli.